Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Urieta. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomi, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Lala Lovera. Lala es directora ejecutiva de la organización civil que atiende migración venezolana y de acogida, que se llama Comparte por una Vida Colombia. Sí, Alejandro, y con Lala Lovera hablaremos sobre las actividades que desarrollan principalmente, aunque no exclusivamente, en el departamento fronterizo con Venezuela del norte de Santander. Bienvenida, Lala, ¿cómo estás? Hola, Chomin, Alejandro. Pues gracias por este espacio de diálogo ciudadano, de traer a Comparte por una Vida Colombia a conversar con ustedes en nuestras acciones. Sí, Lala, vamos a comenzar la entrevista. Cuéntanos qué hace precisamente Comparte por una Vida Colombia aquí en la zona fronteriza especialmente. Bueno, Comparte por una Vida Colombia es una organización privada, sin ánimo de lucro, en lo que llamamos fundación, que desde hace 3 años y medio está contribuyendo a la estabilización de la población con flujos migratorios mixtos y población de acogida en Colombia. ¿Qué significa esto? Estamos de una u otra manera dando las herramientas a este país receptor, a esta comunidad receptora, para que pueda haber un proceso de inclusión y de integración de la población proveniente de Venezuela. Ahora, Lala, ¿qué particularidad, si tuvieras que describir, digamos, ese migrante que llega al norte de Santander en comparación con otros migrantes, hay particularidades, hay elementos distintivos? Claro que sí, Alejandro y Chomin. Yo creo que ya tenemos 7 años hablando de un cambio en el movimiento migratorio o de esta frontera tan permeable colombo-venezolana. En norte de Santander específicamente, y esta migración o este flujo migratorio tiene una peculiaridad, perdón, o es muy particular en la parte pendular. Su característica pendular es única. ¿Ok? Y es una característica única del comportamiento de la frontera. Es decir, no es de los seres humanos, sino es la frontera la que permite ese péndulo. Entonces, en Norte de Santander nosotros hemos radicado nuestras acciones porque nos parece muy curioso poder elevar la data, entender, tener las características, cuál es la motivación más allá de un tema humanitario. Es un tema cultural, está en el ADN de esa frontera, tanto de lado y lado. Lala, la niñez es a la vez el futuro de la humanidad, ¿verdad? Pero quizás también uno de los sectores más delicados de un fenómeno masivo como es la migración venezolana. ¿Cuál consideras tú que es el principal problema que confrontan las niñas, niños y adolescentes migrantes y qué se puede hacer para superarlo? Mira, Chomin, nosotros nos hemos identificado en este trabajo en campo, en primera línea, recibiendo a esta población todos los días, y hay una constante violación de derechos fundamentales. Esto suena muy grande, entonces yo creería que ese sería la primera alarma que se nos prende. ¿En qué sentido? Pues ya sabemos que esta población, estos niños, niñas y jóvenes, de una u otra manera ya vienen con unos derechos vulnerados, como acceso a la educación, a la alimentación. Nosotros creemos, y yo desde mi sombrero como Lala Lovera, no como directora de Comparte por una Vida Colombia, estoy convencida que lo primero que se les ha vulnerado es el alimento, es el poder alimentarse, ¿no? Y nutrirse. Entonces, al estar en este péndulo constante, pues están expuestos, lamentándolo muchísimo, ante todas las violaciones que se puedan imaginar, ¿ok? Desde las más básicas como las más fundamentales como tener una nacionalidad, tener acceso a mi documento que me identifica. Entonces hay un subregistro, no tenemos identificados a los jóvenes y a los niños, vemos una niñez sola migrando, y cuando hablamos de niñez, recuerden que estamos hablando de menores de 10 años. Estamos viendo a jóvenes que están siendo reclutados en las diferentes mafias que existen en una frontera,
porque no solo la frontera colombo-venezolana, sabemos que las fronteras tienen unas características muy particulares. Entonces nuestros niños, niñas y jóvenes continúan y se continúan perpetuando las violaciones a derechos humanos fundamentales en este cruce de frontera si no seguimos recibiendo de la manera correcta. Ahora, Lala, el gobierno colombiano ha propuesto el estatuto para la protección temporal de los migrantes venezolanos. ¿Cómo sientes que ha sido la recepción por parte de esa población migrante tan particular que está en el norte de Santander? Esa población pendular, ¿cómo ha recibido el estatuto? Claro, yo les digo, lo que nosotros estando en campo, les digo que lo más grave que vemos es el subregistro que hay, es la poca caracterización e información que se tiene de esta población. Entonces, al no entender la población, al no entender el acceso que tiene esta población a las diferentes iniciativas y cumplimientos de compromisos que el gobierno nacional de Colombia ha tenido, porque a mí no me gusta hablar de generosidad, a mí no me gusta hablar de, aquí no estamos hablando de un tema de poner romántico un proceso migratorio natural. No estoy de acuerdo. Entonces, Colombia ha cumplido con sus acuerdos internacionales en regularizar la población. Además, es algo que es importante para Colombia. No tener identificado más de 2,5 millones de personas en su país, pues es un peligro. Pero atenta contra su seguridad. Sin embargo, esta población está cruzando y está en un movimiento que ha existido siempre, y la información que les llega o la manera de que les llega la información no está adaptada a ellas. Vamos a ponerlo en algo muy concreto, Alejandro y Chomi, no está traducida al idioma de esta población vulnerable. Entonces, tienes que escanear un documento. ¿Qué documento? ¿Dónde lo saco? ¿Dónde escaneo? No tengo plata para escanear. ¿Pago el escaneo o pago el alimento? Entonces, lo más importante y lo que nosotros estamos tratando de hacer es un instrumento para entender con nuestros datos basados en evidencia quién es esta población para poder aterrizar y bajar y traducir para poderle apostar, porque queremos acompañar al gobierno nacional en todos sus esfuerzos. Entonces, ¿cómo ha recibido esta población el EPTB? Pues lo ve muy bien, pero en algunos casos es como un espejismo. Y los tiempos en población vulnerable es un reloj en contra. Un proceso que puede tardar 9 meses, estamos hablando que 9 meses es un año escolar. Entonces son niños que se van a graduar nuevamente y van a cumplir con los requerimientos que la academia, que el bachillerato lo requiere, pero que van a salir y no van a tener un título. Y si seguimos sin recibir a esta población de manera correcta, quienes los reciben de manera correcta son los grupos ilegales y las mafias que conocemos y que sabe el mundo entero que existen en esta frontera. Entonces eso nos alarma mucho, son los tiempos que son muy largos para población vulnerable que su reloj está en contra. Mira, Lala, bueno, ustedes hacen trabajo de campo. Me gustaría que nos dijeras cómo la población colombiana, pues la población de recepción, recibe a la población venezolana que está llegando a Colombia. Y te hago esta pregunta porque hemos visto expresiones de autoridades, en el caso concreto de la alcaldía de Bogotá, donde se han hecho pues, señalamientos de carácter xenófobo. ¿Cómo ves tú en la población esta receptividad? Mira, es increíble, Chomin. Obviamente Colombia además es un país diversamente cultural dentro de sí mismo, ¿no? Entonces cada región es diferente. Sin embargo, nosotros vemos en este colegio, donde empezamos a trabajar, nuestro primer modelo se aplica en el colegio en la frontera, pegadito entre Villa del Rosario y San Antonio. Y hay una armonía de integración mágica. Ahí no hay nacionalidad, ahí no hay banderas, ahí no hay que tú hablas diferente o te comes la arepa diferente. Y ahí solo te demuestra que la irresponsabilidad de unos líderes políticos y la irresponsabilidad de unos líderes en un país son los que realmente empiezan a sembrar para temas personales y para alcanzar sus metas, pues es de donde pueden hacer la xenofobia. Pues también vemos, para mí es una aporofobia, más que xenofobia, siempre lo he dicho. Porque la confrontación entre la población vulnerable se va a dar
independientemente de tu nacionalidad. Si te dieron a ti un kit de mercado y a mí no, entonces ahí puede haber un encuentro, pero no por tu nacionalidad. Entonces mi invitación siempre va a ser a los líderes de opinión, a los líderes políticos, es que tienen que, por favor, que no utilicen a la población, pero bueno, eso imagínate, sería una tesis de grado doctoral si lo logramos. Entonces, en conclusión, para responder tu pregunta, nosotros en Frontera, desde nuestras acciones, que como te digo, son basadas en evidencias, cuando estamos viendo jóvenes y niños, por eso insistimos en nuestro trabajo a mediano y a largo plazo de intervención de desarrollo, tiene que ser en las escuelas, porque ahí se da una integración y una inclusión armónica, orgánica, natural, que eso es digno de ejemplo. Mis alumnos, mis niños, así los llamo yo, son 1.800 en ese colegio, y nosotros en el equipo de Comparte por una Vida Colombia los llamamos nuestros niños, docentes y comunidad educativa, son un ejemplo de integración, es algo para replicar. Bueno, muchas gracias, Lala, por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido un placer estar hoy acompañándote en esta entrevista. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego, Lala. Gracias, Alejandro. Gracias, Chomi. Gracias a todos. Gracias a ti.